Hola amigos, esta vez vinimos a Morelos en Explora. ¿Qué tal? Es un estado precioso, la verdad. El clima es divino. Es el estado de la eterna primavera, aunque solo es una ciudad, pero es la eterna primavera. Y vamos a visitar el Safari, donde estamos ahorita. Es un parque donde uno puede no solamente entrar en el coche a ver todos los animales que hay, sino tocarlos, alimentarlos. ¿Puedo tocarlo? Sí. Tocar. ¿Qué más vamos a ver, Juan? Vamos a ir a los Jardines de México. Vamos a conocer esta estructura que se hizo para los turistas, para toda la gente. Y más cosas aquí en Morelos, va a estar padrísimo. ¿Qué tal esto? Esto es hermoso, aunque ¿sabes qué? Siento que solo me quiere por la comida. No siento que me quiera de verdad. Así ¿Me es toda amas? la gente. ¿Me amas? Esto y más, amigos, en Explora. Empezamos ya. Oh, 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 oh. Una de las paradas obligadas en esos viajes hacia las playas del estado de Guerrero es la Fonda Cuatro Vientos, hoy también llamada Fonda 107 por su ubicación, lugar con gran historia y recuerdos de muchos turistas que pasan a probar cecina, antojitos mexicanos, entre otras especialidades del lugar. Nos encontramos aquí en el punto en el cual vienes a Cuernavaca, pero también vas a Acapulco. Es una parada esencial aquí en el restaurante Cuatro Vientos. Básica, ¿no? Estamos con el señor Gonzalo Paniagua, que lo agarramos aquí, interrumpimos sus vacaciones acapulqueñas para que nos platicara un poquito de cómo es su experiencia acá. Primero que nada, bienvenido a Explora. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, gracias. Muy bien. ¿Siempre viene aquí a Cuatro Vientos? Cada vez que tengo la oportunidad de viajar a Acapulco, paramos en Cuatro Vientos. Ya es como que una parada estratégica, ¿no? Primero que nada, también lo voy a felicitar, lo voy a... Gracias. Gracias por ir a Acapulco, por apoyar a Acapulco, todavía ir a Acapulco. ¿Siempre va a Acapulco? Sí, tenemos la oportunidad de ir muy seguido. ¿Qué le gusta hacer en Acapulco? Pues fíjate que básicamente vamos a descansar. Sí. Como debe de ser. Como debe ser, disfrutamos la familia, que es con la que siempre vamos. Ahorita simbólicamente usted está entre el DF, bueno, la CDMX y Acapulco, y también entre nosotros, porque él es orgulloso guerrerense y yo soy de la Ciudad de México, también se encuentra en el punto medio. Estamos en el Me punto emociona medio. ver a un señor turista muchas que va a ir gracias. a apoyar al puerto. En el camino, ¿cuál es la selección de música? O sea, usted es el que controla como un dictador qué música oír en la Pues carretera. como dictador no. Nosotros tenemos la fortuna de que los gustos son variados y pues, nos mezclamos la música, ¿no? Cada quien va poniendo su música a determinado tiempo. Veo un hijo Qué joven. Sí. ¿Usted permite el reggaetón en la camioneta? Sí, claro. Sí, claro. Se disfruta del reggaetón. Salsa, cumbia, pues de todo, bolero. Barney también para los Para la pequeños, nieta, sí, así es. Pues señor, muchísimas gracias por apoyarnos y le deseo unas increíbles vacaciones y que por favor cuando vea la puesta de sol hoy en la noche, Vea la cara de Juan mientras se va poniendo así en el sol. piense en nosotros. ¿Contento o preocupado? Pues preocupado probablemente, pero al final todo bien. Ok. Gracias. Te Gracias. agradezco, Juan. Gracias. Un gusto. Igualmente, muchas gracias. Creado bajo un concepto único, Safari abrió sus puertas al público en mayo de 1984 con la intención de ofrecer la oportunidad de conocer y convivir con más de 130 especies y 1.300 animales. El parque se encuentra dividido en 6 diferentes secciones. 5 de ellas son recorridas en automóvil, teniendo la oportunidad de alimentar animales como jirafas, cebras, avestruces, antílopes, rinocerontes, entre otros. Una de las pocas experiencias en Morelos donde se puede convivir directamente con animales salvajes, que no sean Juan Carlos Escalante, es aquí en Safari y estamos con Marcos Oteiza, que es el director general del parque. Nos va a hablar más de este lugar. Gracias por la entrevista, Marcos. Gracias a ustedes, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, Juan. ¿Cómo No, estás hoy? Bien, un poco preocupado porque nos faltaba justamente Juan, pero hoy no lo vamos a dejar ir. No, Se ya va a quedar con déjenlo aquí nosotros. adentro, Nada por más favor. aliméntenme ya. Es lo Aquí va a único que estar mejor pides. alimentado Alimento que y las así que te calles de hagan. Un poquito de cariño, tal vez. No, nos da mucho gusto que platícanos. estén aquí, perdón que te interrumpa, nos da mucho gusto que estén aquí. Muchas gracias por la invitación. Platícanos, por favor, ¿cuándo empieza el parque?
Abierto al público en el 84, hace 33 años. Ajá. Un poco más para atrás, yo creo que unos 10 años más en lo que se adecuó el lugar, se eligió y se empezaron a hacer todas las adecuaciones, a traer animales, o sea que tenemos ya mucho tiempo en el estado de Morelos. ¿Y la intención sí era hacer un parque así o era esto de tengo mi colección privada de animales y pues la vamos abriendo? No, siempre estuvo definida la idea, aunque no el cómo, pero la idea y el cómo nos lo fuimos trabajando a partir de... Me equivoco, pero está en tu familia el parque, ¿no? Efectivamente, sí. Entonces, tu padre... Mi padre fue quien lo creó, la idea fue de mi padre. Elegimos el estado de Morelos por la cercanía con el Distrito Federal, con las bondades del clima. No teníamos un invierno muy fuerte de qué preocuparnos, por eso estamos aquí. Y él ya había tenido experiencias con safaris de África, era admirador de los animales. Sí, siempre los animales fueron su pasión. ¿Y con qué animales empezaron? Pues él empezó con gallinas, conejos, perros. Muy básico. Muy básico, sí, muy básico en su casa y después, bueno, fue creciendo. ¿Cuál fue la primera adquisición exótica? No sé, porque yo no había nacido o estaba muy pequeño, pero yo desde que tengo recuerdos he estado... No tengo hermanos y mis hermanos siempre habían sido animales de que estaban en el zoológico. ¿Ahora cuántos animales hay? Perdón. Adelante, Juan. Discúlpame. Tenemos un poco más de 1,300 animales, están distribuidos en 6 secciones del parque. 5 de ellas se recorren en coche y a pie, como esta donde estamos aquí caminando, donde están estas islas, que tenemos algunos primates, lémures, monos capuchino, chimpancés, atrás de nosotros están las jirafas. Y la última sección que se recorre exclusivamente a pie. Ahí tenemos varios servicios adicionales como restaurante, fuente de sodas, tenemos tirolesa, zoológico infantil, podemos montar un dromedario o un pony para los pequeñitos. Eso me gusta a mí que se pueda caminar porque bueno, hay otros parques donde todo tiene que ser exclusivamente en automóvil, ¿no? Entiendo que por razones de seguridad y demás, pero bueno, está muy bien que también la gente que venga y los niños que vengan puedan convivir con los animales y ver que no pasa nada, ¿no? Creemos que es algo muy importante el no nada más verlos, sino el poderlos percibir, oler, si no tocar, pero al menos ver de muy de cerca, ver cómo comen, ver cómo conviven con los niños de su especie, y eso debe de generar una semillita en todos los niños para que aprendan a cuidar el medio ambiente. ¿Y qué es lo que has aprendido de estos animales? A querer, a amar, a respetar, a cuidar, a trabajar mucho por ellos, a no rendirnos y a ofrecer algo a la comunidad donde puedan compartir mi pasión, lo que me gusta, que la gente que tiene que vivir en ciudades pues tenga un lugar para esparcirse, para aprender de la naturaleza, para aprender a conservar y a que valoren lo que la tierra nos dio. Totalmente. Sí, porque aquí están todos alrededor, llegamos y se acercan a uno, son muy curiosos más bien, ¿no? Sí, están acostumbrados a los visitantes y es algo que a la gente le gusta bastante porque es una convivencia un poco más cercana que al verlos o a lo lejos, atrás de una reja o a través de la ventanilla de Yo tu de coche. pronto me siento medio utilizada en este tipo de situaciones porque sé que no se acercan porque me quieran o porque mi aura les transmita paz, sino porque quieren comida. Lo que quieren es comida y pues bueno, claro, ¿quién no? Pero quisiera que fuera porque me aprecian. Es difícil eso, en general. Mi autoestima está rebajado, pero los mosquitos me adoran, eso sí que ni qué. Bueno, También por no la te comida. sientas tan mal, siempre hay un roto para un descosido, siempre. ¿Qué onda, Alex? ¿Qué pasó, Juan? ¿Escogiste cuál te vas a comer? ¿Qué? Este está bueno, ¿eh? ¿De qué? No lo toques. ¿De qué hablas comer? Aquí no vienes a escoger animales, no es buffet. ¿No es buffet? No, no es buffet, Juan. Una salsa de chiltepín, ¿no? Yo ya soy vegetariana, respeta mis valores, por favor. Ah, mira, eso es como una... Soy la Blancanieves del safari. No me ves a morder. Mira, Alexis, he hecho un nexo emocional con esta alpaca que se acaba de dar la Sí, vuelta se mientras le hablo. nota. Ándale, este sí es más buena onda. El chiste es hablar su lenguaje. Ajá. Mira, a la de 3. Mira, es muy fácil. 1, 2, 3. Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? ¿Ves? Me aman. Están picando cosas. Por favor, vengan conmigo. Sean mis amigos. Ándale. Lo mismo Ándale. que con los humanos. Ándale. Vengan.
Seguimos aquí en Sofari y estamos con Mario Soto, que es el director en Bienestar Animal. Nos va a platicar más específicamente de los animalitos que hay en este lugar. Gracias, Mario, por la entrevista. No, gracias a ustedes, bienvenidos. Muchas gracias, Mario. Bienestar animal, ¿qué es eso? Bienestar Animal es un departamento que se crea en todos los zoológicos, en casi todos los zoológicos, que es lo que deberían de tener. Es un departamento que se encarga de ver justamente eso, ¿no? El bienestar de todos los animales, que tengan comida, agua, buenas instalaciones, un ambiente adecuado, que estén bien los animales. Que estén bien, esto... Libres de estrés, libres de problemas, libres de enfermedad. Hay veterinarios que vienen y los revisan, que todo esté bien. Claro, todo claro, esté en tenemos orden, ¿no? veterinario que revisa a todos los animales. El cuidador de cada animal, una vez que identifica algún problema, se le avisa al encargado y ya se pasa la orden al médico para que él venga y revise. Así sea de que el animal no comió, Sí. se tiene que avisar. O por sea, si tienen existe algún protocolos problema. muy claros de Claro. lo que los años tienen que hacer. Si el Sí. animal está triste, también se avisa, También se ¿verdad? avisa, claro que sí. Bueno, ¿qué animales, puedes explicarnos un poquito ya área por área, qué animales podemos encontrar en el parque? Claro que sí, mira, en la primera sección encontramos nuestras fabulosas jirafas, 4 hermosas jirafas reticuladas. También encontramos antílope cuello negro, antílope acuático, un pequeño grupo de oryx y mitarra. También tenemos ahí algunos capibaras en el lago, que vieron por ahí nadar en el lago. Chaparrín. Tenemos algunos capuchinos en islas, lémur de cola anillada, chimpancé. Tenemos también unos hipopótamos, elefante africano y algunas aves como cisnes, patos, garzas y demás, ¿no? Y la estrella aquí. Vamos área por área, espérate. Esta es la sección 5, aquí tenemos a Titán, es un rinoceronte blanco, es un macho. En esta área también encontramos gaur, también tenemos antílope acuático y bueno, el primordial y la estrella, como dice él, es Titán. Titán es un rinoceronte que Blanco. Blanco. Ujú. ¿Y de qué otro tipo hay? Hay rinoceronte negro, hay rinoceronte de Sumatra, pero bueno, el más, digamos, impactante es el rinoceronte blanco, está en grado de peligro de extinción. También vemos que tienen el área de los tigres y los leones, Sí, ¿verdad? ese es el área 3, la sección 3. Ahí tenemos tigres de Bengala, tenemos 2 machos, 2 hembras. Ellos, tú puedes entrar en tu carro, hacer tu recorrido, los puedes ver muy cerca, puedes estar muy cerca de ellos. Ventanas a través de cerradas, señoras. Ventanas cerradas, por favor, porque no dejan de ser animales salvajes y peligrosos. ¿Y luego en área 2? En la área 2 tenemos bisonte americano, que también es un animal que está en crítico estado, también por la caza furtiva que se dio. Claro. Un animal que está pues amenazado. Aquí en Sofari contamos con algunas crías, tenemos la fortuna de tener ahorita 2 crías y en años pasados también hemos tenido crías. Tenemos un grupo más o menos como de unos 16 animales. ¿El bisonte fue el que mató a Mufasa? No, el que era mató a Ñu. Mufasa es un ñu azul, ese está en la sección número 4. Y no más, Mufasa nunca existió, nadie mató a nadie, más que los humanos, a los pobres animales, no lo vuelvan a hacer Exactamente. nunca. Y finalmente, Mario, ¿tú qué has aprendido de estar tan en contacto con estos animales? Híjoles, ¿qué he aprendido? Pues a respetarlos, a quererlos, a valorarlos. Aquí en Sofari tenemos programas de conservación, porque pues nos estamos acabando los animales, nos estamos acabando el planeta, ¿no? Tenemos conservación de águila real, de guacamaya verde, guacamaya roja. Estamos trabajando mucho en ellos porque realmente yo creo que es importante, ¿no? No acabar con ellos, no los maten, no los casen, no compren animales, por favor, no los compren maltraten. animales. Si no quieran verse muy fashion teniendo una guacamaya en casa, no saben todo lo que un león sufren en un rancho león. lechero. Claro, por favor, no lo hagan. Pésimo eso. hábito eso de tener el animal exótico. Sí. Hay que cuidar a los animales y hay que cuidarnos a nosotros tres que nos estamos insolando terriblemente. Sí, el sol está bastante fuerte, pero bueno. Muchas gracias por la Gracias a entrevista, ustedes. Mario. Gracias a ustedes, les agradezco. Gracias Cuiden a a los Titán. animales, quieran a su planeta, Vengan, por es favor. nuestra madre. Cuando gusten.